Aplicación de análisis genómico a la medicina. En las décadas pasadas, cientos de genes se han identificado como causa de enfermedades hereditarias poco comunes. En casi todos los casos, el gen que provoca la enfermedad en estudios se identificó mediante ensayos genéticos de vinculación tradicionales. Tales análisis comienzan con la localización de varias familias cuyos integrantes presentan una gran frecuencia desproporcionada de algunas enfermedades particulares. Cuando se reconoce el gen vinculado con el trastorno y el gen afectado, el DNA de este segmento se aísla y se obtiene el gen mutante. Este tipo de procedimiento genético es accesible para genes con alta penetrancia, es decir, genes cuya forma mutante virtualmente garantiza que todos los individuos portadores desarrollarán la patología. Por ejemplo, el gen mutado en la enfermedad de Huntington posee una penetrancia muy alta. Además, ningún otro defecto del genoma causa esta enfermedad. Se dice que los genes con gran penetrancia cumplen las leyes de herencia mendeliana y se han identificado más de 3.000 de ellos. La mayor parte de los padecimientos comunes que afectan a la especie humana, como el cáncer, las cardiopatías, las enfermedades de Alzheimer, la diabetes, el asma y la depresión, tienen un componente genético, el cual se dice que tiende a presentarse en las familias. Uno de los objetivos de la comunidad médica dedicada a la investigación es identificar los genes que contribuyen al desarrollo de estas enfermedades, comunes pero complejas en términos genéticos. El objetivo es descubrir un nexo o correlación entre un trastorno particular, como la diabetes, y polimorfismos genéticos comunes. La utilidad potencial de este método se ilustra por el descubrimiento a principios del decenio de 1990 de un fuerte nexo entre un alelo común del gen que codifica la lipoproteína ApoE y la probabilidad de desarrollar la enfermedad de Alzheimer. Tales descubrimientos abrieron una rama importante de investigación sobre los vínculos que existen entre el metabolismo del colesterol, la salud cardiovascular y la enfermedad de Alzheimer. Como lo sugiere su nombre, los estudios de asociación del genoma completo buscan relaciones entre una enfermedad y polimorfismos que podrían localizarse en cualquier parte del genoma. Para esto es necesario determinar la secuencia de nucleótidos de grandes partes del genoma de todos los sujetos que participan en los estudios. Encontraron una fuerte relación entre la enfermedad y un SNP común presente dentro del intrón, región no codificadora de un gen llamado CFH, que interviene en procesos inmunitarios e inflamatorios. Los homocigotos para este SNP tuvieron 7.4 veces mayor riesgo de sufrir la enfermedad. En los últimos años se han realizado numerosos estudios de la asociación del genoma completo. En muchos de estos estudios se exploró el genoma de miles de individuos y los resultados se confirmaron en análisis independientes de poblaciones separadas de casos y testigos. Estos ensayos se volvieron prácticos con la comercialización de microarreglos o micromatrices genéticos que incluyen cientos de miles de fragmentos de DNA que contienen los SNP más frecuentes en la población humana. Los investigadores pueden incubar la matriz del DNA de un individuo y determinar en poco tiempo cuáles son los posibles SNP se encuentra en cada localización genómica de la muestra. Una vez que se identifican que un SNP particular se vincula con una enfermedad en especial, los investigadores pueden buscar un gen probable en la región del genoma que explique tal asociación o vínculo. Cuando los investigadores comenzaron a realizar dichos estudios de relación, se esperaba que estos revelaran información nueva sobre las bases de enfermedades frecuentes al descubrir genes de los que antes no se hubiera sospechado su participación en trastornos particulares. Los productos de tales genes podrían convertirse en objetivos de nuevos tratamientos farmacológicos.
tal como la identificación de la importancia de los genes de la HMG, CoA reductasa y los receptores para LDL en la hipercolesterolemia familiar. Condujo al desarrollo de las estatinas reductasas del colesterol. A pesar de que gracias a los estudios de asociación del genoma completo se han podido identificar cientos de variantes genéticas comunes que contribuyen a decenas de enfermedades frecuentes, también han decepcionado a muchos genetistas clínicos. Desde hace muchos años se conoce el grado en que la herencia contribuye a la susceptibilidad general para desarrollar las enfermedades más frecuentes. Muchos factores podrían ser responsables del hecho de que todavía no se descubra la mayor parte de los elementos genéticos de riesgo para enfermedades frecuentes. Por ejemplo, es posible que muchos alelos comunes contribuyan con un riesgo tan pequeño que no se han detectado en los estudios de asociación del genoma completo. En el otro extremo de la escala, es posible que haya una gran cantidad de alelos muy raros que eleven en gran medida el riesgo de desarrollar una enfermedad. Sin embargo, como son poco comunes, por ejemplo, con una frecuencia de 0.1 a 1%, dichos alelos también podrían haber pasado desapercibidos en los estudios de asociación del genoma completo. Otra explicación de que haya factores hereditarios no identificados es un fenómeno llamado epitaxis, el cual identifica que la presencia de un alelo particular es un locus, puede modificar la expresión de otro alelo en un locus distinto. En otras palabras, los genes interactúan entre sí y por ello los investigadores tal vez tengan que considerar la participación de combinaciones específicas de alelos como elementos determinantes de fenómenos específicos. El genoma se divide en bloques, haplotipos. La línea superior muestra un segmento hipotético de DNA que contiene varios SNP, cada uno de ellos se indica con un círculo negro. Este segmento particular consiste en 5 haplotipos separados por cortas secuencias de DNA muy variables. Cada haplotipo ocurre como un pequeño número de variantes. De los mostrados aquí existen de 3 a 6 variantes. Cada una de ellas se caracteriza por un grupo específico de SNP indicado por los círculos de color. Todos los SNP de una variante de un haplotipo particular están dibujados en el mismo color para indicar que se heredaron como un grupo y que se encuentran juntos en diferentes miembros de la población. Cada persona representa en la parte inferior de la ilustración tiene una combinación específica de haplotipos en sus 2 cromosomas. Algunas variantes de haplotipos se encuentran en diferentes grupos étnicos y otras poseen una distribución mucho más limitada. Control de la expresión génica en organismos eucariotas, estructura y función del núcleo celular. Una diferencia primaria entre los organismos procariotas y eucariotas es la presencia del núcleo en los segundos. Muchos de estos organismos con organelos membranosos tienen genomas de mucho mayor tamaño que asumen la forma de moléculas de ADN dispuestas en cromosomas lineales que pueden visualizarse con facilidad durante la mitosis. Las proteínas de unión al ADN en células eucariotas necesitan detectar sus sitios preferidos de fijación en el contexto de un complejo de ADN y proteínas intrincado. El núcleo de una célula eucariota tiene una morfología más bien común. El contenido del núcleo se presenta como una masa amorfa y viscosa de material encerrada por una envoltura nuclear compleja que forma una transición entre el núcleo y el citoplasma. Dentro del núcleo de una célula típica en interfase hay cromosomas que se observan como fibras de nucleoproteínas muy extendidas, denominadas cromatinas. Uno o más nucleolos, cuya función es sintetizar el ARN ribosómico y el ensamble de ribosomas. Y el nucleoplasma, una sustancia líquida en la que se disuelven los solutos del núcleo. Envoltura nuclear. La separación del material genético de una célula y el citoplasma circundante puede ser la distinción más importante entre las células eucariotas y procariotas, lo cual hace que la apariencia de la envoltura nuclear
sea un punto de referencia de la evolución biológica. Dicho revestimiento consta de dos membranas celulares organizadas en forma paralela, que están separadas por un espacio de 10 a 50 nanómetros. Las membranas mencionadas tienen más de 60 proteínas transmembrana distintas. Las membranas nucleares interna y externa se fusionan en sitios que forman poros circulares, que contienen ensambles complejos de proteínas. La membrana externa está tapizada de ribosomas y se continúa con la membrana del retículo endoplasmático rugoso. El espacio entre las membranas está conectado de manera ininterrumpida a la luz del retículo endoplasmático. La superficie interna de la envoltura nuclear de las células animales se une mediante proteínas integrales de membrana a una delgada red de filamentos que se conoce como lámina nuclear. Esta brinda apoyo mecánico a la envoltura nuclear. Sirve como sitio de unión para las fibras de cromatina en la periferia y participa en la duplicación y la transcripción del ADN. Los filamentos de la lámina nuclear miden alrededor de 10 nanómetros de diámetro y se componen de polipeptídicos denominados laminas. Mutaciones en uno de los genes de la lámina son responsables de diversas enfermedades del ser humano, incluida una forma rara de distrofia muscular. Complejo del poro nuclear y su función al intercambio entre el núcleo y el citoplasma. La envoltura nuclear es una barrera entre el núcleo y el citoplasma, y los poros nucleares son las compuertas para cruzar esta barrera. La envoltura nuclear es un punto de actividad para el movimiento de ARN y proteínas en ambas direcciones, entre el núcleo y el citoplasma. La replicación y la transcripción del material genético dentro del núcleo requieren la participación de un gran número de proteínas que se sintetizan en el citoplasma y se transportan a través de la envoltura nuclear. En cambio, los ARN mensajeros, los ARN de transcripción y las subunidades ribosómicas que se manufacturan en el núcleo deben transportarse en dirección opuesta. Los poros nucleares contienen un aparato complejo en forma de dona denominado complejo de poro nuclear, NPC, que se extiende a través de la envoltura del núcleo, proyectándose tanto al citoplasma como al nucleoplasma. El NPC es un complejo supremo molecular enorme, que presenta simetría octagonal a causa de la repetición octuple de varias estructuras. Los NPC contienen solo alrededor de 30 proteínas diferentes, denominadas nucleoporinas, que están muy conservadas entre las levaduras y los vertebrados. El NPC no es una estructura estática, como lo demuestra el hallazgo de que muchas de sus proteínas componentes se sustituyen con nuevas copias en lapsos que duran de segundos a minutos. Estudios sugieren que este intercambio dinámico de nucleoporinas puede intervenir en la activación de la transcripción de la cromatina vinculada con el NPC. Entre las nucleoporinas hay un subgrupo de proteínas que tiene una gran cantidad de repeticiones de fenilalanina y glicina, FC, en su secuencia de aminoácidos. Las repeticiones de FC se aglomeran en una región particular de cada molécula llamada dominio FG. Por su composición inusual de aminoácidos, los dominios FC tienen una estructura desordenada que les confiere una organización extendida y flexible. Los dominios FG forman una malla hidrófoba que impide la difusión libre de macromoléculas más grandes entre el núcleo y el citoplasma. Cromosoma y cromatina. Los cromosomas parecen brotar de la nada al inicio de la mitosis y desaparecer una vez que la división celular concluye. Este suceso hizo en los citólogos que surgiera la siguiente pregunta: ¿cuál es la naturaleza de los cromosomas de una célula no mitótica?
Una célula humana contiene cerca de 6.400 millones de pares de bases de DNA, divididos entre 46 cromosomas. Cada uno de ellos contiene una molécula de DNA. Entre más grande es un cromosoma, tiene mayor cantidad de DNA. El cromosoma humano contiene cerca de 300 millones de pares de bases. Se considera que cada uno de estos tiene una longitud de 0.34 nanómetros, lo cual integraría una molécula de DNA, la cual sería parte de un cromosoma cuya longitud excedería los 10 centímetros. Los cromosomas se componen de DNA y proteínas relacionadas que en conjunto se le conoce como cromatina. El empaquetamiento ordenado del DNA eucariota depende de las histonas, grupo de pequeñas proteínas que poseen arginina y lisina. Las histonas se dividen en 5 clases, las cuales pueden distinguirse por su relación arginina-lisina. Organización de la cromatina en nucleosomas. La partícula central consiste en alrededor de 1.8 vueltas, equivalente a 146 pares de bases de DNA, superenrollado en forma negativa alrededor de las 8 moléculas de histona nuclear. La histona de unión H1 se adhiere cerca de los sitios donde el DNA entra y sale del nucleosoma. Las partículas centrales del nucleosoma miden cerca de 10 nanómetros de diámetro y se conectan mediante cadenas cortas de DNA de unión que miden alrededor de 2 nanómetros de diámetro. Estructura de un nucleosoma. Las histonas están organizadas en 4 complejos diméricos. Cada dímero de histona se une a 27 o 28 pares de bases de DNA. Cada histona consta de una región globular, conocida como pliegue de histonas, la cual consiste en 3 hélices alfa y una cola amino extendida y flexible. Estas carecen de una estructura terciaria definida. El ensamble de los nucleosomas es el primer paso importante en el proceso de compactación, con un espacio de 0.3 nanómetros entre nucleótidos adyacentes. Los 200 pares de bases de un solo nucleosoma de 10 nanómetros deben medir cerca de 70 nanómetros de longitud si se extiende por completo. Una molécula de DNA embobinada alrededor de partículas centrales de nucleosomas de 10 nanómetros de diámetro representa el nivel más bajo de organización de la cromatina. La cromatina no existe dentro de la célula en su estado extendido, similar a las cuentas de un collar. Cuando la cromatina se libera del núcleo y se prepara con soluciones y concentraciones de iones fisiológicos, se observa una fibra de alrededor de 30 nanómetros de grosor. El mantenimiento de la fibra de 30 nanómetros de grosor depende de una interacción entre las histonas y los nucleosomas. Las histonas conectoras y las nucleares participan en un empaquetamiento de orden superior de la cromatina. Estudios estructurales indican que la cola amino terminal de una histona H4 de una partícula nuclear de nucleosoma puede alcanzar el exterior y hacer contacto externo con el DNA y el dímero H2A, H2B de las partículas adyacentes. La siguiente etapa de jerarquía del empaquetamiento de DNA ocurre cuando los filamentos de cromatina de 30 nanómetros se organizan en una serie de asas muy amplias, superenrolladas, que pueden compactarse en fibras más gruesas de 50 a 100 nanómetros. Los cromosomas mitóticos representan la última etapa del empaquetamiento de la cromatina. Un cromosoma mitótico de un picómetro de longitud suele contener cerca de 1 centímetro de DNA. Esta compactación ocurre por un proceso que aún no está bien comprendido. Heterocromatina y eucromatina. Una vez que la mitosis termina, la mayor parte de la cromatina regresa a su condición de interfase difusa. Cerca del 10% de la cromatina permanece en forma condensada durante esta etapa. La cromatina que se mantiene compactada durante la interfase se le conoce como heterocromatina, para lograr distinguirse de la eucromatina, la cual retoma el estado disperso. La heterocromatina se divide en 2 clases. Heterocromatina constitutiva, la cual permanece compactado en todas las células durante todo el tiempo.
El DNA consiste en secuencias repetidas y contiene hasta cierto punto pocos genes. La heterocromatina facultativa es cromatina que se ha inactivado de manera específica durante ciertas fases de la vida en un organismo o células diferenciadas. Heterocromatina facultativa del cromosoma X, inactivación. 1. La inactivación del cromosoma X es el núcleo de las células de una mujer, aparece como una estructura heterocromática. 2. La activación aleatoria de cualquiera de los cromosomas X en diferentes células durante el desarrollo temprano del embrión crea un mosaico de manchas. Cada mancha comprende los descendientes de una sola célula que estuvo presente en el embrión al momento de la inactivación. 3. Este gato es genéticamente idéntico, pero tienen distintos patrones de pelaje.